Hola, ¿qué tal a todos los que nos están sintonizando? Ya estamos aquí en este tiempo de palabra muy importante para nuestras vidas. Es un verdadero placer estar acompañándote en esta tarde aquí. Una vez más el día miércoles para impartirte una palabra de parte de Dios y que que será de bendiciones. Así que el día de hoy agradezco por tu conexión, agradezco porque estás aquí esperando esa palabra pacientemente para que el Señor obra en tu vida y para que el Señor haga algo extraordinario. El día de hoy es un verdadero placer, como lo digo, acompañarte en esta tarde, así que te voy a pedir que compartas esta transmisión para que muchas más almas puedan ser bendecidas a través de ti y a través de mí. Así que el día de hoy yo sé que el Señor tiene una palabra preparada para cada corazón que está mirando esta transmisión. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque el día de hoy Dios va a hablarnos de algo extraordinario que por mucho tiempo quizá nos tuvo atados y nos tuvo aprisionados y no pudimos tener el cumplimiento a veces de muchas promesas que tenemos para nuestra vida por causa de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si antes de entrar de lleno al tema, hacemos una pequeña oración para invitar al Padre a que entre a nuestras casas, a que sea el Espíritu Santo moviendo tu corazón para que esta palabra no caiga en saco roto? Comparte la transmisión porque sé que será de bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este tiempo que sé que aún tú tienes todo preparado, que tú tienes todo bajo control, Señor. Hoy, Padre, queremos invitarte a que vengas y entres primeramente a nuestras casas, que entres a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que aún, Padre, esta palabra que el día de hoy se va a dar sea una palabra que se haga rema en sus corazones de cada uno de mis hermanos y que sobre todo sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mis labios, dando palabra de sabiduría, y que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, iglesia, y es un verdadero placer, como lo decía, poder estar contigo en esta noche lluviosa, pero sé que el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida, grandes proyectos, grandes principios para nosotros. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte un poquito acerca de lo que habló también el profeta Joshua el día domingo, que fue una palabra acerca de la autoestima que fue de gran bendición para cada uno de nosotros. Y el día de hoy quiero darle continuación a esa palabra que el Señor te dio el día domingo, que estuvo de gran bendición. Te invito a que la puedas ver a través de nuestras redes sociales, Dios es Bueno México o Dios es Bueno Mi Casa TV. Ahí está la predicación que dio el profeta el día domingo, que sé que fue de gran bendición. Y el día domingo quiero darle continuidad a este tema que es muy extenso para nuestras vidas. Así que el día de hoy, iglesia, quiero hablarte acerca de qué es lo que tienes que hacer para tener una buena autoestima. ¿Cuál es el paso que tú tienes que dar, o los pasos más bien que tú tienes que dar para tener esa buena autoestima? Si bien es cierto, hablamos de la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es el paso que nos da muchas de las veces, más bien todas las veces, para nuestros proyectos, para nuestros sueños, para lo que nosotros hacemos, para lo que nosotros emprendemos, también para nuestra forma de hablar, nuestra forma de educar también a nuestros hijos. Es esa autoestima la que nos va a llevar al cumplimiento de muchas de las cosas dentro de nuestra vida. Y muchas de las veces el tener una baja autoestima es el que no nos lleve al cumplimiento de estas cosas. Si tú por mucho tiempo has estado esperando promesas de Dios, o si tú por mucho tiempo has estado esperando a que tus hijos cambien,
tú cambies tu carácter, o tú por mucho tiempo has estado esperando que las bendiciones lleguen a tu vida, o simple hecho tienes un llamado y por mucho tiempo has estado esperando este llamado y no ves el cumplimiento de este llamado. Muchas de las veces es por la falta de autoestima que tú tienes en casa, que tú tienes en tu persona. Y bueno, el primer punto que yo te puedo dar en esta noche es que Dios quiere, es saber lo que Dios quiere que yo haga en sus planes. Ese es el primer punto que vamos a ver en esta noche. Saber lo que Dios quiere que nosotros, que tú y yo hagamos en esta tierra. Así que muchas de las veces tú y yo no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tú y yo no conocemos los planes que Dios tiene acerca de nosotros. Quizá Dios lo dice en su palabra, que Él conoce los planes que Él tiene para con nosotros. Pero ¿cuántas de las veces tú conoces los planes que Dios tiene acerca de ti, los proyectos que Dios tiene acerca de ti, los sueños, las metas que Dios tiene acerca de ti? Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, verso 17. Aquí nos está hablando acerca de cómo tenemos que andar los hijos de la luz. Este tema lo habla aquí en la Biblia, pero hay un verso en el capítulo 5, verso 17, que nos habla acerca de esto que yo te estoy mencionando, que tú y yo tenemos que empezar a aprendernos los planes que Dios tiene con nosotros. A veces sabemos que Dios tiene planes para con nuestros hijos, sabemos los planes que Dios tiene para con nuestro esposo, para con nuestro matrimonio, pero personalmente tú y yo tenemos que saber cuáles son los planes que Dios tiene para con nosotros respecto a lo que Él quiere emprender en nosotros. Y dice la Biblia: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú y yo tenemos que ser, como dice esta parte de las Escrituras, entendidos a lo que Dios quiere para con nosotros. A veces el simple hecho de tener una baja autoestima nos lleva a no entender lo que Dios está trabajando en nuestras vidas, a no entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Para esto necesitamos tener una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios plenamente, como es la comunicación con el Espíritu Santo o leer la Biblia, tú no puedes conocer los planes que Dios tiene para contigo. Y es por ello que tú no puedes tener una buena autoestima. Es por ello que tú no puedes tener a veces el cumplimiento de lo que tú quieres emprender o de los sueños que tú quieres lograr. ¿Por qué? Porque no conoces sus planes, y el no conocer los planes de Dios es no tener los planes que Dios tiene contigo, es no tener una buena relación con Él, es no tener una buena relación leyendo su palabra con el Espíritu Santo. Cuando tú y yo, te aseguro, cuando tú empieces a emprender una relación con el Espíritu Santo, a leer la Biblia, a estudiar y escudriñarle a Él, entonces tú vas a conocer los planes que Dios tiene contigo, y créeme que va a ser de bendición para tu vida, y aún todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, esos planes te saldrán bien, porque el primer punto para llegar a la buena autoestima que tú y yo tenemos que hacer es tener aún esa relación con Dios, conociendo los planes que Él tiene para con nosotros. Amén, iglesia. Así que el día de hoy
empieza a tener esa relación. Yo recuerdo que hubo momentos en los que yo no tenía una relación con Dios, yo no tenía entablada una relación con el Espíritu Santo, y Dios trató increíblemente a mi vida de una manera sorprendente cuando yo me casé. ¿Por qué? Porque al conocer los planes que Dios tenía conmigo, yo tuve que cambiar aún de expectativa a lo que yo pensaba, a lo que yo creía. Y créeme que este paso me sirvió de bendición para que todo lo que Dios había profetizado, todo lo que Dios había dicho y sus planes que se iban a cumplir conmigo, se están cumpliendo hasta el día de hoy, y puedo vivir una vida donde tengo una autoestima estable, y puedo vivir una vida donde los planes, los proyectos de Dios se cumplen al 100%. Así que el día de hoy, iglesia, primer punto, empieza por conocer los planes de Dios. ¿Cómo los conocemos? Leyendo la Biblia y teniendo una intimidad con el Padre. Recuerda que en Efesios nos habla que tenemos que ser entendidos a la palabra que el Señor nos da. A veces, por más que venga un profeta o por más que venga un apóstol a declarar palabra para con nosotros, a declarar promesas para con nosotros, a veces nosotros estamos en otro mundo, el cual no estamos siendo entendidos a lo que muchas veces nos están profetizando, a lo que muchas veces nos están declarando en nuestra vida. Sin embargo, cuando tú y yo tenemos esa relación y somos sensibles al Espíritu Santo, entonces tú vas a poder abrir tu oído y ser entendidos a los planes que Dios tiene conmigo, y vas a poder arrebatar las promesas que Dios tiene para tu vida. El segundo punto dice: tener la certeza de lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que tener la certeza de lo que estás haciendo, que es voluntad de Dios. Muchas de las veces estamos dentro de los caminos de Dios y estás correcto al 100% haciendo las cosas bien, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, y muchas de las veces tienes la incertidumbre de que quizá estoy haciendo lo correcto, quizá estoy haciendo lo que Dios quiere, y a veces tienes esa espinita, no estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios, y entonces eso es tener una baja autoestima. Eso no es caminar conforme a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Cuando tú y yo aprendemos a decir sí y aprendemos a hacer las cosas conforme a lo que Dios dice, entonces el enemigo va a poder venir a través de muchas personas y va a poder decirte que no estás haciendo la voluntad de Dios, que esa no es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sería que tú tuvieras un buen trabajo, o que quizá la voluntad de Dios sería que tú no estés enfermo, o la voluntad de Dios sería que tú no pases por el proceso que estás pasando. Muchas de las veces va a venir el enemigo a querer derribarte de lo que tú estás haciendo y que estás agradando en la voluntad de Dios. Pero tú tienes que ser una persona con una autoestima firme que diga: sí, estoy haciendo la voluntad de Dios. En una ocasión a mí me pasó antes de casarme, cuando había mucha gente que decía que no era voluntad de Dios que yo me casara, que no estaba en los planes de Dios que yo me casara con mi esposo. Hoy en día que gracias a Dios tengo un esposo muy, muy, muy bueno, que ama a Dios y que teme a Dios, y agradezco mucho por seguir la voz de Dios. Entonces, iglesia, te platico que muchas de las veces había gente que venía y decía: no es la voluntad de Dios, no es el tiempo de Dios, es que no estás haciendo las cosas conforme Dios quiere. Y muchas de las veces yo pude haber escuchado esas voces que me habían dicho que no era voluntad de Dios, que yo iba a tropezar al año, que mi matrimonio no iba a ser un matrimonio de bendición para más gente.
Y muchas de las veces yo pude abrir mis oídos y tener esa baja autoestima de decir, ¿será que no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios no es que yo me case con este varón de Dios? ¿Será que...? Y venían 1000 por hora las preguntas a mi vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando tú abres la puerta a esos espíritus engañadores, abres la puerta a esa duda que entra en ti, a esa baja autoestima, entonces tú puedes echar para abajo la voluntad de Dios. Y gracias a que yo no permití y yo me mantuve firme en lo que yo quería y en lo que yo sabía que era voluntad de Dios, veme, iglesia, hoy puedo darte testimonio que mi matrimonio es un matrimonio que da fruto de bendición para cada familia. Han venido familias a decirnos a mi esposo y a mí que hemos sido de bendición, cada consejo que ha sido de bendición, que han visto nuestro ejemplo de matrimonio, y a pesar de que llevamos 3 años de casados, Dios ha trabajado grandemente en nuestro matrimonio y nos ha utilizado para su obra de una manera sorprendente. Tengo a mi hijo Dani y tengo también un bebé que viene en camino, una nena que viene en camino, y sé que va a ser de bendición también, y ha sido de bendición también para mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy? Que quizá es voluntad de Dios y estás abriendo tus oídos a espíritus engañadores a decir que no es voluntad de Dios. Si Dios ya te dijo, si tú ya lo pusiste en oración, si tú ya lo pusiste aún en ayuno y en oración y tienes esa intimidad con Dios y está en los planes de Dios y tú conoces la voluntad de Dios, entonces hazlo. Hazlo con seguridad, iglesia. Porque cuando tú y yo empezamos a hacer y a trabajar las cosas con seguridad, sabiendo que es voluntad de Dios, entonces no habrá enemigo que pueda tirar la voluntad de Dios. Y al final dice su palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para sus hijos. Entonces, los planes que Dios tiene para con nosotros son agradables y son perfectos. Así que el segundo punto que veíamos es: ten la certeza que lo que estás haciendo es voluntad de Dios. Que no venga nadie a desafiarte o a decirte que no es voluntad de Dios. Tú ten la certeza. Ya lo pusiste en ayuno, ya lo pusiste en oración, ya conoces los planes que Dios tiene para contigo. Ahora hazlo, pero ten la certeza que lo que estás haciendo es voluntad de Dios y es agradable para Él. El tercer punto dice: amar lo que somos, nuestra forma de ser, nuestros dones. Cuando tú no amas lo que tú eres, cuando tú no amas lo que tú haces, cuando a ti no te apasiona el don que tú tienes, entonces tienes una baja autoestima. No puedes cruzar aún una meta, un sueño. ¿Por qué? Porque no estás apasionado por lo que tú estás haciendo. No tienes aún ese amor por lo que tú haces. Algo bien cierto es que yo le decía a unas niñas a las levitas, de la iglesia, yo les decía: si ustedes no tienen la pasión por danzarle a Dios, no dancen. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios, tú y yo tenemos que amar lo que hacemos. Tú y yo tenemos que tener la pasión por lo que hacemos. Si tú no tienes la pasión por ir a trabajar, por tu trabajo, si tú no tienes, aun si a ti no te gusta tu trabajo, si tú no tienes ese empeño, entonces vas a fracasar en tu autoestima. Y eso va a llevar a que tú fracases en tus sueños, en tus metas, en tus anhelos. Si tú no amas lo que haces. Al contrario, cuando una persona se levanta y dice: yo voy de madrugada a mi trabajo, yo llego temprano a mi trabajo, yo entrego las cosas de mi trabajo, yo hago esto en mi trabajo porque yo cambio esto en mi trabajo, si esto se ve mal, si esta hojita se ve mal, pues yo la cambio. ¿Por qué? Porque amo lo que estoy haciendo.
porque me apasiona lo que estoy haciendo. Y así es lo mismo con Dios. Cuando tú amas lo que estás haciendo, cuando cuando tú quieres ir a la presencia de Dios y decirle: Padre, amo lo que estoy haciendo, amo los dones que me estás dando, entonces tú vas a poder tener este paso al 100%. Pero cuando tú no amas lo que estás haciendo, no amas aún el don que tú tienes, los talentos que Dios te ha dado, entonces no vas a poder llegar a ningún lado. Veíamos al principio que el paso para que tú y yo podamos lograr algo de bendición para nosotros, para que tú y yo podamos lograr aún nuestras promesas, nuestros sueños, aún para llevar una vida estable en nuestra vida, es tener una buena autoestima. Y yo te estoy dando unos pasos que tú tienes que tener para que tu autoestima pueda elevarse y pueda ser de bendición para tu vida. O porque es lo que no estás, qué es lo que tú estás haciendo mal dentro de tu vida y que no estás llevando una vida estable. Puedes servir en la iglesia, puedes decirle: bueno, el apóstol, la profeta, el pastor me dijo que tengo que estar en la parte del lobby, que tengo que servir aún en los baños, pero si tú no amas el servir, entonces no vas a poder traer una bendición a tu vida. Eso es lo que yo te estoy dando a entender. Si tú no amas el servirle a Dios, entonces tú no vas a poder traer bendiciones a tu vida. Si tú no amas el pasar tiempo con tu familia, si tú no disfrutas el tener tiempo con tu familia, entonces no vas a poder ser de bendición para tu familia. Entonces empieza por amar lo que haces. Empieza por amar lo que aún estás llevando, los dones que Dios te da. Empieza por amar a tu familia. Empieza por amar a tu esposo. Empieza por amar las personas con las que te rodean. Incluso empieza por amar a la iglesia. Porque muchas veces vas a la iglesia y dices: Señor, sí, a mí yo quiero que me apasione venir a la iglesia, que me dé alegría cuando vengo a la iglesia. Pero muchas de las veces te encuentras con el hermano que te cae mal, que no sabes por qué te cae mal, pero te cae mal. Entonces eso ya no está siendo de edificación para tu vida. Tienes que empezar a amar a la iglesia. Y el amar a la iglesia significa amar cuando sirves, amar cuando le hablas a tu hermano, amar cuando estás aún inconforme con tu hermano, que si tu hermano es muy metiche, muy chismoso, tú tienes que empezar a amarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a un resultado de bendición y un resultado de buena autoestima aún dentro de la palabra de Dios. El cuarto dice: conocer que fuimos equipados con lo necesario para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que empezar a creer que fuiste equipada para cumplir la voluntad de Dios. Este es un punto muy importante por el cual muchas de las veces fracasamos. Y muchas de las veces tenemos esa baja autoestima. ¿Por qué? Porque creemos que lo que Dios nos ha mandado a hacer, no somos capaces para hacerlo. No somos capaces para llevar una vida de bendición en nuestra vida, para declarar aún para orar por la gente. No somos capaces a veces para impartir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y muchas de las veces este es el gran error que cometemos tú y yo, que a veces decimos: bueno, la voluntad de Dios es que yo cante, es que yo le alabe y yo esté en el grupo de canto, que yo le cante con mi voz, que yo le glorifique con mi voz. Y muchas de las veces dices: bueno, pero yo no soy capaz, a mí me da pena cantar en público, a mí me da pena que la gente me vea cantarle a Dios, o a mí me da pánico escénico. Y muchas de las veces no te la crees que Dios te está llamando a que le cantes, que Dios te va a utilizar como un adorador increíble.
Y cuando piensas a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, ya alguien más ocupó tu lugar. ¿Por qué? Porque cometiste ese error de no creerte que tú puedes lograr la voluntad de Dios en tu vida. Que tú puedes lograr hacerla y a cumplir la voluntad de Dios para contigo. Imagínate, iglesia, cuando yo me casé con mi esposo, al principio yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo es que voy a predicar a la iglesia? ¿Cómo es que yo voy a poder predicarle, llevarle un mensaje a la iglesia? Y muchas de las veces yo tuve que tener esa autoestima alta, de decir, una autoestima estable de decir, puedo hacerlo. Dios me ha llamado. Dios me ha escogido para predicarle. Y mira, hoy en día yo sé que hay mensajes que yo he dado, que hay gente que nos ha llamado y nos ha dicho que ha sido de bendición para su vida. Y no es por creérmela, ni es por vanagloriarme, no, al contrario, yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y es lo que tú tienes que hacer hoy en día. Cumplir la voluntad de Dios, creerte que eres capaz para salir y predicar, para salir y predicarle a la persona con la que estás al lado. Créetela que eres capaz para que tu familia sea restaurada. Cree que vas a llevar una vida de bendición para tu familia. Cree en ti. Cree que la voluntad de Dios se va a cumplir en ti. Este punto me encanta. ¿Por qué? Porque habla acerca de creer. Acerca de que tú y yo tenemos que creer que fuimos diseñados, que fuimos aún glorificados, que fuimos pulidos para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que el día de hoy, iglesia, empieza por creer que eres una buena madre. Empieza por creer que eres un buen padre. Empieza por creer que eres un buen hijo. Empieza por creer que eres aún esa buena oveja delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el cumplimiento venga a tu vida de una manera sorprendente. Amén. Así que si alguien quiere venir y decirte tú no eres capaz, tú no eres suficiente, tú tienes que empezar a conocer que fuiste equipada para cumplir lo necesario y hacer la voluntad de Dios. Necesitas edificar necesitas edificar tus dones y tus talentos. Los dones que Dios te ha dado, todos los talentos que Dios te ha dado, cree que lo puedes lograr. Cree que fuiste equipado para lograr las cosas que Dios te ha llamado a emprender. Quizá Dios te ha llamado a emprender negocios, empresas, y quizá tú has dicho, es que yo no tengo la capacidad para llevar un negocio, para llevar una iglesia, para llevar aún para sustentar mi familia. Yo no tengo esa capacidad, pero créeme que si Dios te ha llamado a ser cabeza, si Dios te escogió por hombre, muchas de las veces dicen, ay, pero ¿por qué no fui mujer? ¿O por qué no fui hombre? ¿O por qué no fui otra persona? Pero muchas de las veces, si fuiste mujer, si fuiste hombre, es porque Dios sabe que tienes la capacidad para que el hombre sea la cabeza. Como hombre seas una cabeza que se sujete a Dios y que sepa llevar fruto a su casa. Que tienes la capacidad para llevar ese fruto a su casa. Y como mujer, que tú tienes la capacidad para que cada uno de los hijos que Dios te dé a tu vida, tú puedas saberlos aún sustentar en la palabra de Dios, y tú puedas ser esa pareja idónea para la presencia de Dios. Así que en esta tarde, iglesia, hay algo bien claro en esta palabra, y un ejemplo que yo te puedo poner es que cuando yo estaba a punto de dar a luz a mi primer hijo, mi esposo me decía, bueno,
la ginecóloga decía, bueno, yo creo que tú vas a tener que ser cesárea porque yo no veo que tú tengas la fortaleza para tener a tu hijo en parto natural. Y yo algo que le decía a mi esposo es que cuando yo escuché las palabras de la doctora, por dentro yo me enojé bastante. ¿Por qué? Porque yo quise tener a mi hijo por parto natural. Y así fue, gracias a Dios. Y yo le decía a mi esposo, amado, ¿sabes qué? Yo quiero tener a mi hijo por parto natural. ¿Por qué? Porque Dios me dio la capacidad para tenerlo. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer que Dios me dio la capacidad, y a las mujeres Dios les dio la capacidad para tener a sus hijos. No digo que la cesárea sea mala, porque no, pero yo dije, en mí fue algo que yo me propuse y yo dije, yo tengo la capacidad para lograrlo, yo tengo la capacidad para hacerlo. Y quizá es un ejemplo muy mínimo, pero quizá tú estás pasando por una situación en la que digas, bueno, es que la gente dice que yo no tengo la capacidad para lograr los planes, los talentos que yo tengo, los dones que Dios me ha dado. Y a veces es lo que tú tienes que hacer hoy en día, creer que tú tienes la capacidad. Y gracias a Dios yo creí, yo me aferré que yo tenía la capacidad para hacerlo, y mi hijo salió en parto natural y fue de grande bendición. No hubo ninguna complicación y fue de grande bendición para mi vida. Pero ve, es algo tan mínimo que a mí me pasó, y es algo tan significante en nuestras vidas, que a veces pasa en nuestros corazones, que a veces por el simple hecho de que no creemos que tenemos el talento para tener un negocio, entonces simplemente tuviste la oportunidad para tenerlo, y por no creer en ti, por no creer que tú tenías el talento, que tú tienes los dones, no lo lograste. Y a veces no es de bendición para tu vida, iglesia. Así que, por último, el último punto que yo te puedo dar para que tu autoestima sea una autoestima estable y pueda ser de bendición para tu vida, es no sentirnos amenazados por otros. Saber que Dios entregó dones diferentes y especiales para cada persona. Este punto es un punto muy importante en nuestras vidas, y quiero finalizar con este punto. ¿Por qué? Porque es algo que pasa cotidianamente en jóvenes, aún en adultos, aún en personas ya casadas, que a veces dicen, la otra persona tiene la capacidad y yo no. La otra persona, nos sentimos amenazados por ciertas personas que a veces tienen y hacen lo que tienen una buena autoestima en nuestra vida. A veces decimos, bueno, yo quisiera ser como esa mujer. Yo quisiera ser como ese pastor. Y es algo, iglesia, que yo te quiero contar a ti, iglesia, es que cuando yo inicié a predicar, cuando yo inicié a aprender, yo le dije a mi esposo, yo veía predicaciones aún de grandes pastoras, de grandes profetas, y yo le decía, yo quiero predicar como ella, yo quiero profetizar como ella. Y hay algo que mi esposo me dijo, y es algo bien cierto, iglesia, y que he aprendido a lo largo del tiempo. Es que Dios te ha dado una esencia a ti, fue lo que me contestó mi esposo. Me dijo, es que no quieras ser como ellas, no quieras llegar a la estatura de ellas, no, sino sé y ten la esencia que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a tener esa esencia que Dios te ha dado, cuando tú aprendes a tener y a desarrollar los talentos que Dios te ha dado, quizá no vas a ser igual que la otra persona, quizá vas a ser mayor que la otra persona por la que tú estás soñando. Y a veces tú y yo nos sentimos amenazados por otras personas que a veces les salen las cosas bien, les salen los proyectos bien, y a veces decimos, bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué
yo no puedo llegar a lo que esa persona está haciendo, porque yo no puedo ser igual que ella. Y es que ahí está nuestro error. El creer que tú, el decir quiero ser igual que la otra persona. El decir, quiero saber que Dios entregó los dones a su vida. Quiero tener los mismos dones que en ella. Quiero que tenga la misma esencia. Yo quiero tener la misma esencia que esa persona. Y a veces es que Dios te ha dado dones diferentes. Dios te ha dado cosas especiales a cada persona. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Que las cosas especiales que Dios te ha puesto en tu corazón, que las cosas especiales que Dios ha depositado en tu vida, que los talentos, los dones, aún las virtudes que tú tienes, los defectos que Dios aún te puso en tu vida, entonces son de bendición para tu vida. Son de bendición para ti y para tu familia, para los proyectos que tú... Nunca, ese es el peor error que tú puedes hacer. Nunca te compares con las demás personas. Nunca compares a tu familia con las demás familias. Muchas de las veces decimos, bueno, yo quiero ser como la familia de mis padres. Yo quiero ser como la familia de la hermana de la iglesia, que Dios la bendice más. Pero nunca digas eso, iglesia. ¿Por qué? Porque quizá Dios te puso a ti a una esencia que a ellos no les ha dado Dios. Y muchas de las veces el decir yo quiero ser igual que la otra persona, entonces tú te has sentido amenazado por la otra persona. ¿Por qué? Porque la persona ha sido capaz de lograr sus metas, sus sueños, sus anhelos. Y muchas de las veces ese es el error que tú y yo tenemos. El decir y el sentirnos amenazados por la demás gente que triunfa, por la demás gente que tiene una voz hermosa y que puede cantar excelso. Muchas de las veces podemos sentirnos amedrentados por las personas que tienen una familia estable, que tienen una economía estable. Y eso es lo que Dios quiere hablar hoy a tu vida y a tu corazón. Que tu autoestima sea una autoestima estable. Y para esto quiero cerrar con un ejemplo en la Biblia que nos menciona acerca de Caín y Abel. Cuando Caín se comparó con su hermano porque la ofrenda de él había sido más agradable para Dios. Este pasaje de la Biblia creo que tú y yo no lo sabemos de leer de memoria. Y es cuando Caín y Abel llevaron la ofrenda delante de la presencia de Dios. Y entonces Caín se comparó con Abel. Y al final de cuentas, el que él se haya comparado con Abel lo llevó al fracaso. Al final de cuentas, lo que él sentía en su corazón y lo que él vivía lo llevó a la muerte, cuando no tenía que haber sido así. Lo llevó a cometer algo, lo llevó a asesinar a su hermano cuando él no tenía por qué haberlo hecho. Te aseguro que delante de la presencia de Dios, para Él todos somos iguales. Para Él, así como me ama a mí, así como me bendice a mí, también lo puede hacer contigo. También te puede amar a ti, también te puede bendecir a ti, iglesia. Y el día de hoy, iglesia, significa esto que Dios tiene favoritos. Y muchas de las veces es que no es que Dios tenga favoritos. Quizá Caín pensó que Dios tenía favoritos. O quizá este ejemplo, mucha de la gente puede decir, bueno, es que Dios tenía su favorito que era Abel y por eso le agradeció tanto su ofrenda y le agradó tanto su ofrenda. No, iglesia. No es que Dios tenga favoritos. Simplemente es que lo que hay en la Biblia en este pasaje es que Abel tenía una relación con Dios. Abel tenía una autoestima delante de la presencia de Dios y era
que él conocía a Dios, que él sabía del Espíritu Santo, que él sabía lo que le agradaba a Dios, que él sabía cómo asombrar a Dios. Y Caín no. Pero hay personas que se han tomado el tiempo para conocer a Dios y así saber cómo conquistarlo. Hay personas que tú dices, bueno, es que porque este hermano puede ser tan bendecido si no se lo merece. Porque este hermano puede ser tan agradable delante de muchas personas si no se lo merece. Es porque el simple hecho es que se ha tomado el tiempo para conocer primeramente a Dios. Es porque se ha tomado el tiempo para que conozca a Dios y sabe que Dios puede bendecirlo. Y así saber cómo conquistar los talentos de Dios, cómo conquistar a Dios. Entonces, cuando tú y yo, un ejemplo, cuando tú y yo conocemos a nuestra pareja al 100%, sabemos cómo conquistarla, cómo llamarla. Y en este ejemplo de Caín y Abel se ve bastante claro. ¿Por qué? Porque Abel sabía lo que le agradaba a Dios, porque conocía el corazón de Dios. Abel conocía el corazón de Dios porque tenía esa intimidad con el Padre, porque podía leer la Biblia. Pero lo contrario es que Caín le ofreció cualquier cosa porque no sabía lo que a Dios le gustaba. Porque Caín no tenía una relación con Dios. Y muchas de las veces el quererte comparar con las otras personas, el quererte comparar con los demás gente, produce enojo, produce ira, produce rabia, produce envidia, celos. Detrás de la comparación siempre está Satanás en nuestras vidas. Detrás de que tú digas, bueno, yo me comparo con la familia que va a Dios es bueno, y por qué yo no soy bendecido si yo hago esto y si yo tengo esta virtud y la otra familia no la tiene. Y muchas de las veces eso es lo que te lleva a la envidia, a los celos, al enojo, a la contienda. Y eso es donde hay y está la mano del enemigo ahí trabajando en nuestras vidas. ¿Cómo puedes enfrentar el dolor de la comparación? ¿Cómo puedes eliminar la comparación de tu vida? Aunque hayamos sido los preferidos para papá o para mamá, no significa que Dios no tenga un propósito para contigo y un plan para cada uno de nosotros. Cuando tú aprendes a decir y a conocer los propósitos que Dios tiene para con tu vida, entonces se va a quitar de tu vida todo el espíritu de comparación. Se va a quitar de tu vida todo ese espíritu, toda baja autoestima en el nombre de Jesús. Se va a quitar de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a conocer los propósitos que Dios tiene para con tu vida. Quizá por mucho tiempo no haya sido el preferido de papá o de mamá, pero eso no significa que Dios no tenga planes contigo. Que al final de cuentas el plan para contigo es perfecto. Eso no significa que tú no seas apartada, que tú no seas escogida, que tú no fuiste escogido, apartado para Dios. Sino cada uno de nosotros fuimos escogidos, fuimos formados con un propósito para con Dios. Y en nuestra vida es lo que pasa, que muchas de las veces no conocemos esos propósitos, esos planes delante de la presencia de Dios, y entonces por el simple hecho de que no somos los preferidos en casa, por el simple hecho de que a veces no tenemos una buena autoestima, entonces fracasamos y decimos que no nos va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, es que yo no soy bueno, yo no tengo talentos, yo no tengo dones, yo no tengo virtudes.
yo no puedo lograr nada en la vida. Yo no fui escogido para predicar, yo no fui escogida para predicar, yo no fui escogida para que tenga una familia. Y a veces es lo que nos lleva a un fracaso, es lo que nos lleva al divorcio, por no tener una buena autoestima. Así que estos 5 puntos, iglesia, que el día de hoy yo compartí contigo sean de bendición para tu vida y puedas tomarlos por obra. Ten esa buena autoestima de decir, bueno, conozco los planes de Dios, conozco los proyectos de Dios, bueno, conozco la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para mi vida. Creo que la puedo cumplir. Creo que puedo cumplir la voluntad de Dios. No me comparo con las demás personas porque yo sé que a cada quien Dios les dio su esencia. Y si a la otra persona le dio una esencia de predicar hermoso, a mí me puede dar una esencia de adorar hermoso. A mí me puede dar una esencia igual de predicar respecto a la voluntad de Dios. Cuando tú aprendes a decir y a tener esa buena autoestima, créeme que los planes, los proyectos, los principios que vengan a tu vida van a ser de bendición, porque el Señor siempre va a estar ahí para bendecirlos. No seas como Caín, no te compares con la ofrenda que llevan los demás delante de la presencia, sino tú dispón tu ofrenda delante de la presencia de Dios, dispón tu pasión delante de la presencia de Dios, dispón tu sacrificio delante de la presencia de Dios y Dios le va a agradar. Conoce lo que le agrada a papá, conoce lo que le agrada a tu familia, conoce lo que le agrada a las personas a las que tú amas. Cuando tú conoces lo que les agrada, entonces vas a poder, al final de cuentas vas a poder sacarles una sonrisa y vas a poder llevar delante de la presencia aún ofrendas, vas a poder llevar delante de la presencia sacrificios, tu servicio, vas a poder llevar delante de tu familia aún esos talentos que tienes, vas a poder llevar delante de tu familia esa buena autoestima y créeme que aún va a ser de bendición y aún les va a agradar lo que tú haces, lo que tú les llevas. Les va a agradar compartir tiempo contigo. ¿Por qué? Porque van a reconocer que tú tienes esa autoestima y que no eres una persona que dice, bueno, es que yo no soy capaz para lograrlo. Yo no soy capaz para seguir adelante. Ese es un error que tú puedes tener, iglesia. Pero hoy en día puedes quitar ese error de tu vida, de tu corazón, de tu alma y de tu mente. Cree que eres capaz para seguir adelante. Hoy quiero finalizar orando por tu vida, declarando en tu vida cosas sorprendentes que el Padre quiere para contigo. Y hoy en día, si por mucho tiempo has tenido esa autoestima que no ha sido una autoestima bien, que te ha impedido, que muchas de las veces has dicho o te has comparado con personas que a veces ni creen en la presencia de Dios, ni son hijos de Dios, hoy en día quiero que ahí en casita cierres tus ojos y tú le digas al Padre, Padre, ayúdame a tener esa voluntad, a tener esa autoestima delante de tu presencia, a tener estos 5 puntos que yo sé que van a ser de bendición para cada una de mis familias. Y hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy oro por cada una de las vidas de mis hermanos, creyendo y sabiendo, Señor Jesús, que aún cada uno de los que está escuchando esta palabra que viene de parte de ti, Señor Jesús, aún es una palabra de edificación para cada uno de ellos, Señor. Y hoy declaramos, Señor Jesús, que la autoestima que ellos están llevando, aún, Padre, la autoestima que ellos están viviendo, aún, Señor Jesús, hoy declaramos, si no es una autoestima buena, hoy la rompemos en el nombre de Jesús y declaramos aún, Señor Jesús, que su autoestima empieza a subir, que ellos llevan una autoestima, Padre, donde aún tú está en tus caminos, está en tus proyectos, que aún, Padre,
Tú estás con ellos y glorificas y te apasionas tanto cuando te sirven, cuando te aman, cuando aún están dedicando tiempo a tus planes, a tus proyectos. Hoy, Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia y hoy pongo cada una de las vidas de tus hijos, sabiendo, Señor Jesús, que toda baja autoestima hoy se rompe en el nombre de Jesús y aún, Señor, empezamos a conocer los planes que tienes acerca de nosotros, Señor Jesús, porque aún sabemos que tú lo sabes, pero nosotros no, Señor. Hoy empezamos a amar y a tener pasión por lo que hacemos, por lo que servimos, aún por nuestra familia, Señor Jesús. Hoy empezamos a creer, Padre, que aún tú nos has dado la capacidad, Señor Jesús, para ir, Señor Jesús, y hacer tu voluntad. Que el enemigo no va a poder venir y derribar aún en nuestras mentes. No va a poder venir y decir que aún no podemos y no somos capaces de lograrlo. Sin embargo, Padre, desechamos toda palabra que viene de parte del enemigo y aún empezamos a cerrar nuestros oídos a espíritus engañadores, creyendo que tú has depositado una buena autoestima en nosotros y has depositado aún esa voluntad que es agradable para tu vida, Padre. Hoy creemos que la voluntad tuya es agradable y que tus planes son perfectos para con nosotros, Padre. Hoy bendigo a cada familia, bendigo cada hogar, bendigo cada matrimonio. Que hoy y siempre sean bendecidos y que sobre todo esta palabra sea sembrada en sus vidas y en sus corazones. Que les ayudes a llevar una autoestima estable delante de tu presencia. Que en cada plan, cada proyecto que se propongan estés tú, Señor Jesús, y esta autoestima esté aún presente al 100%, Señor Jesús. Bendigo sus planes, sus proyectos que tienen para contigo. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos las familias de Dios es bueno, creyendo, Señor Jesús, que aún, Padre, tú estás con ellos, aún, Señor Jesús, en cada momento, Señor. Hoy los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, iglesia. Espero hoy esta palabra haya sido de bendición para tu vida, para tu familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda en seguirnos en nuestras transmisiones. Si crees que esta palabra puede ser bendecida en la vida de alguien más, mándasela, o va a estar publicada en YouTube a través de Dios es Bueno Mi Casa TV. Ahí está en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Twitter, en Instagram. Ahí está esta predicación y cada predicación que aún es de bendición para tu vida, ahí está en nuestras plataformas de redes sociales. Así que bendecimos tu vida. No olvides que el día domingo nos vemos en Dios es Bueno en punto de las 11 de la mañana con todas las medidas preventivas para seguir adelante bendiciendo nuestras vidas. Mañana no te olvides por el programa que será de bendición con nuestro profeta Joshua y nuestro apóstol Juan Luna, en Tiempo con Dios, que a las 7 de la noche, que sé que es también de bendición para tu vida. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia, que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Te saluda tu amiga y pastora Lucero Luna. Bendiciones. ¿Qué tal? En este día quiero invitarte a que si tú no has hecho la oración de fe, juntos hoy la podamos hacer. Yo sé que el Señor ha traído una palabra de gran bendición a tu vida, así que hoy te invito a que juntos hagamos esta oración. Repite conmigo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias por mi vida. A hoy, Padre, te pido, Señor, que entres a mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, mis iniquidades y que aún, Señor, encamines mi vida hacia ti. Hoy, Padre, me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho y te acepto como mi único y Salvador. Hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando algún día yo falte, ahí me encuentre escrito. Hoy te recibo como mi Dios, como mi Salvador. Hoy, Señor,
declaro que mi vida será bendecida, será transformada en el nombre de Jesús. Y hoy también quiero invitarte que si tú nos quieres acompañar a esta casa, tu casa, Dios es bueno, aquí en Acolma, en Estado de México, número 30, Avenida Nezahualcóyotl. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, te esperamos con mucho deseo, muchas ganas de que tú nos estés acompañando en este lugar. También tenemos los servicios en los días miércoles a las 7 de la tarde y domingo a las 11 de la mañana. Nos encantaría poder verte aquí, así que te esperamos con los brazos abiertos. Dios es bueno, más que tu casa, somos tu familia. Bendiciones. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. ¿Qué tal? En este día quiero invitar